Bienvenidos a un tutorial sobre cómo usar Morph y otras herramientas para tener rápidamente algún elemento que esté más detallado de lo normal. Hay que tomar en cuenta que el criterio de BIM es no tener objetos sumamente pesados, hay que tener elementos adecuados, pero en el caso de decoración, el hecho de que un cojín esté deformado más orgánico no añade información al proyecto, es más bien utilizado únicamente para renders, especialmente en interiorismo. Entonces, por lo tanto, este tutorial tiene que ver más con poder modelar rápidamente un mueble como el que vemos aquí, totalmente hecho con Morph, de tal manera que cuando hagamos algún render de un componente de este tipo, tengamos realmente una gran calidad orgánica, digamos, de comportamiento de los cojines, del sofá en sí, y combinado con una buena textura, pues podamos tener algún tipo de mobiliario que realmente se muestre mucho más fotorrealístico, con una calidad que engañe al ojo, ¿no? En el momento que hacemos una presentación del objeto. Concretamente el render que estamos viendo ahorita se hizo a través de puros objetos de Morph, ¿sí? En los cuales algunos se repiten, simplemente son copias de sí mismo, y usando las herramientas básicas de Morph. Entonces no es un modelado avanzado, y este tipo de objetos obviamente los podemos finalizar en objetos de ArchiCAD, digamos, para usarse de forma ordinaria en cualquier biblioteca, ¿no? Entonces podemos ver que podemos tener una gran calidad de presentación usando únicamente la herramienta de Morph. No vamos a guardar ese render, simplemente queríamos ver la calidad final que podemos obtener, ¿no? En concreto aquí son varios morphs que están integrados, no están agrupados ni están guardados todavía como objeto. Entonces la idea es poder modelar un poco la secuencia de los elementos que pueden ver en esta perspectiva. Por lo tanto, hacer un cojín es muy sencillo, digamos, vamos a ponernos aquí al lado del original. Hay que empezar utilizando un morph, normalmente con alguna textura adecuada. Entonces, en este caso, pues doy una textura de textil, ¿sí? Cámara de aire, por si hay un corte, no es un elemento estructural, no se tiene que cortar, ¿no? De tal forma que tomando el extruido de forma, genero la forma del cojín, que vamos a asumir que puede ser de 50 centímetros por 50 centímetros, ¿sí? Y que tiene una proyección, digamos, de unos 20 centímetros de altura. Entonces, esto podría ser uno de los módulos básicos, ¿no? Entonces, al verlo ahorita en 3D, vamos a confirmar su configuración, ¿sí? Vamos a verlo únicamente en tercera dimensión y lo vamos a maximizar a la pantalla. Entonces, esto podría ser un cojín, ¿no? Podría tener varias condiciones. Por un lado, una forma rápida de darle una forma de cojín es simplemente escoger la opción de bolear los cantos, redondeo de cantos, con un radio efectivo, digamos, para lo que podría ser un cojín. Vamos a darle solo 5 centímetros y lo aplicamos a todos los bordes, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que genera una forma rápidamente suavizada, ¿sí? Y después de hacerla, la podemos multiplicar, ¿no? Entonces, podemos regresar al dibujo de planta y simplemente arrastrar algunas copias, ¿sí? Con la misma condición. Normalmente, para hacerlo más realístico, pues podemos dejar algún espaciamiento al ojo. O sea, no tiene que ser muy preciso porque los mobiliarios pues tienen distintos espaciamientos entre uno y otro, ¿sí? Son elementos que son independientes, estos tienen accidentes, ¿no? Eh, Dentro de este contexto yo podría hacer modificaciones aquí, tal vez no sea relevante, más que darle un poquito más de calidad. Entonces aquí lo que podemos hacer es simplemente verlos en 3D, acomodar estos tres cojines y simplemente decidir qué tipo de modificaciones queremos hacerlos, ¿no? Por un lado podemos tomar una cara, ¿sí? Dentro de la herramienta de forma y podemos generar, por ejemplo, un radio de modificación, ¿sí? Y levantar un tanto una esquina. Tiene que ser un efecto sumamente sutil, no hay que exagerarlo, ¿sí? Aquí podemos poner otro, en este elemento, otro radio aquí, ¿sí? Y sumirlo o levantarlo levemente. Entonces, repito, tiene que ser algo sumamente sutil, ¿sí? Aquí vamos a darle en la parte trasera y lo vamos a sumir
¿sí? También solamente 1 centímetro, 2 centímetros, algo muy, muy bajo para que todos los elementos se vean distintos, ¿no? De tal manera que se vea, pues, el tipo de cambios que vemos en la realidad, que pues, no todos son iguales, es un material flexible, ¿no? Entonces ahorita le voy a dar algo muy, muy sutil, ¿sí? A veces no tiene que ser simétrico, ¿no? A veces vamos a hacer este tipo de efectos sobre una cara solamente. Y le vamos a hacer aquí una modificación de radio, ¿sí? Solo aquí en esta esquina, por ejemplo. Doy un radio de modificación y sacamos levemente esta parte, de tal forma que ya se ven con ciertas definiciones en términos de cambios, sumido en un lado, etcétera, ¿no? Aquí podemos usar en este caso, o en este ejemplo específico, una copia de estos mismos, ¿sí? Que podemos poner a otra altura. Y también aquí mismo podemos bloquearlos, ¿no? De tal manera que los agrupamos en un bloque para poder cambiar su espesor. Los hacemos más estrechos, ¿sí? Finalizamos, aceptamos esa modificación, ¿sí? Aquí, bueno, yo cometí un error que es no copiarlos. Entonces, hay que apretar la tecla de control o alt en una Mac para poder hacer una copia realmente de los originales. De tal forma que aquí sí los hago bloque nuevamente y los hago más chicos. ¿Sí? Entonces voy bajo su mismo eje original y no me lo estoy haciendo un poco más angostos. ¿Sí? De tal forma que estos mismos ya los podemos rotar. ¿Sí? Generamos el eje, generar el eje de rotación. Entonces normalmente hay que tomar pues, el mismo elemento, 2 puntos de la misma estructura, y aquí podemos rotarlos a 90 o podemos inclinarlos un poquito más como realmente es un sofá. ¿Sí? De esta manera ya podemos tomar esta esquina y bajarlo a una altura adecuada para que queden empalmados, ¿no? Entonces ahí ya tenemos los elementos. Si vemos algo que queremos modificar, pues podemos regresar nuevamente a una superficie y podemos volver a hacer un radio de alteración y podemos empujarlo, ¿no? Entonces podemos volver a corregirlo, ¿sí? Para que se vea un poco menos exagerado y sin embargo se ven todos distintos, que eso es un factor importante. Aquí hay que subirlo del piso, ya que todos los morphs estaban a nivel de piso. Entonces voy a tomar aquí un punto y lo vamos a elevar, vamos a pensar quizá unos 40 centímetros. ¿Sí? Y regresamos a la planta. Dentro de la planta podemos tomar un morph similar y simplemente generar la forma global del marco, digamos, del sofá. ¿Sí? Te lo estoy haciendo al ojo, pero puede ser totalmente exacta. ¿Sí? Lo vamos a elevar, vamos a pensar unos 90 centímetros. Y aquí mismo sobre la misma cara podemos dibujar el agujero, digamos, que va a tener aquí sobre los laterales. Ahorita lo vamos a visualizar en 3D para entenderlo, ¿no? Vamos a visualizar todo en 3D. Entonces, por lo tanto, tengo un block aquí, ¿sí? Donde puedo tomar este elemento y lo puedo bajar a la altura adecuada que coincida con el desplante del sofá, ¿no? Sí, también obviamente puedo bajar el nivel de los componentes, ¿sí? Podemos verificar nuevamente la altura de los componentes, están a 40 centímetros, ¿sí? Si este está muy elevado, también lo podemos modificar a la altura adecuada, ¿sí? De tal manera que hay que modelar las cosas de forma relevante a la escala que estamos haciendo, ¿no? De la misma manera aquí, pues puedo generar, en este caso, un radio en todos los bordes, ¿sí? Con el mismo criterio anterior.
¿sí? Y ya tengo el sofá. Lo único que hay que complementar tal vez es usando otro material. Puedo usar el Morph y simplemente usar un material, por ejemplo, de metal, ¿sí? Zinc, y poner aquí el soporte, puede ser de otro material, de madera, etcétera, ¿no? Y una vez hecho, pues ya simplemente se pueden copiar estos elementos, ¿sí? Al lugar adecuado, puedo hacer copias simétricas, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos ahí las 4 patas del elemento y listo. Está un sofá hecho de forma mucho más orgánica y puedo modificar continuamente, ¿no? Puedo tomar esta cara, por ejemplo, y empujar aquí el respaldo tantito para que tenga un poquito más de curvatura, se vea más natural. Si hacemos un render de este elemento vamos a encontrar que tiene una definición muy alta combinado con una buena textura, pues se empieza a ver realmente como un objeto similar a la realidad, ¿no? Con esas imperfecciones. Y el chiste de un mueble es que se vea acogedor, ¿no? Si usa textil, que esté suave, que tenga dobleces, etcétera, ¿no? Bueno, una vez estando aquí, una pregunta es cómo podemos hacer un textil que esté encima de un mueble de este tipo. Pues una manera de hacerlo es con Morph, simplemente tengo profundidad sobre dónde queremos tener un textil usando la herramienta de Morph, ¿no? Aquí podemos abrir la sección y sobre esta misma sección podemos dibujar con Morph los cantos de lo que podría ser una manta, ¿no? En este caso la hago simplemente con puntos, ¿sí? Sí, me puedo ir a la planta y simplemente verlo en 3D para que sea más obvio. ¿Sí? Y aquí tenemos esta línea tridimensional. Esta línea tridimensional hecha con Morph, ¿sí? La podemos copiar, obviamente. ¿Sí? La copio sobre su mismo eje. ¿Sí? Y una vez copiada esta línea, ¿sí? Lo que vamos a hacer simplemente es unirla con una línea al otro Morph. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es seleccionar únicamente el Morph y aislarlo. Entonces, de tal manera que podemos ver que estamos dibujando líneas entre un Morph y el otro, ¿sí? Para ir cerrando el Morph. En este caso incluso se puede unir primero, entonces se pueden unir en modificar forma, se unen los dos elementos para que haga uno solo y acto seguido puedo entrar y puedo generar un cubrir de caras de forma automática para evitarme tener que dibujar uno por uno, ¿sí? En el caso que falte detalle, pues simplemente se puede generar nuevos puntos, ¿sí? Para que quede una representación más puntual de ese elemento. Y dentro de estos puntos, pues hay menús de curvatura, ¿no? Donde se puede curvear un elemento o se pueden generar nuevos puntos. Aquí, sin embargo, tenemos otra función importante en Morph que se llama suavizar y puedo suavizar las caras con algún criterio y de esta manera, sin tener que dibujar las curvas, me genera una especie como de textil más natural sobre la forma. Entonces, cuando yo lo veo en 3D, ¿sí? Parece de forma más natural como un textil que está sobre el elemento. Digo, aquí en este caso hay un choque. Basta simplemente con tomar un punto y alejarlo o hacer una modificación del morph, ¿sí? Poderlo aislar, poderlo mover, se puede hacer también en la vista de planta. Como vemos, este es el elemento, ¿sí? Podemos jalarlo levemente para que no esté empalmándose con todo el sofá. Entonces, una cosa importante ya una vez teniendo estos componentes, ¿sí? Es que este puede tener una textura adecuada de acuerdo al comportamiento que va a tener. En el caso de un cojín, es simplemente un pequeño morph también, que se puede hacer con el mismo material de textil.
Entonces, en este caso voy a textil 1 nuevamente. Y vamos a suponer que son de 40 centímetros por 40 centímetros. ¿Sí? Y le vamos a dar una altura, en este caso solamente de 1 centímetro. Lo que esto nos permite es que al tener este elemento, y lo vamos a mostrar en 3D, es que tengo dos caras a modificar, la de abajo y la superior. Por lo tanto, cuando hago una curvatura, una extrusión de curvatura, ¿sí? Saco esta parte del cojín hacia afuera, ¿sí? Y la parte inferior hago exactamente el mismo movimiento, de tal forma que tengo ese volumen necesario, ¿sí? Para que el cojín se vea de una forma más natural. Ya una vez hecho, puedo hacer algunas modificaciones puntuales. Por ejemplo, podemos bajar la curvatura para que se vea una superficie mucho más eh, plana o más puntual en las esquinas, ¿sí? Entonces se pueden tomar los puntos, se pueden modificar de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Entonces hay que jugar un poquito con esto para que se vea de forma más natural, ¿sí? Y mi cojín pues vaya tomando una forma más orgánica, ¿sí? Y una vez que está hecho, el mismo cojín también, si se requiere un poco más orgánico, se puede modificar haciéndolo, suavizándolo, ¿sí? Entonces podemos suavizar un poco más su contexto, ¿sí? Para que se vea un poco más natural. Y ya una vez hecho, pues se puede modificar de en cualquier forma, ¿no? Ya una vez estando hecho un cojín, ¿sí? Podemos ver el contexto completo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces puedo tomar este mismo cojín, ¿sí? Y lo podemos desplazar a cualquier lugar, ¿no? Entonces yo puedo desplazarlo al mismo sofá, ¿sí? Ahorita lo podemos elevar, ¿no? Lo podemos posicionar en cualquier lugar que tenga yo una definición, ¿sí? Podemos también hacerlo en la planta, ¿sí? Ahorita quedó fuera de mi contexto, por lo tanto lo traigo a mi contexto y dentro de este contexto lo podemos rotar, ¿sí? Entonces un solo cojín me puede ir ayudando a hacer todas las opciones necesarias para que tenga toda la riqueza necesaria, ¿no? Aquí simplemente lo vamos a subir a 90 centímetros para poderlo ver sobre la superficie del sofá, ¿sí? Y dentro de esta misma, pues podemos generar algunas acciones de rotación 3D, ¿no? Donde yo pueda decirle, con este eje vamos a tomar aquí, vamos a inclinarlo, vamos a posicionarlo sobre el mismo mueble, una esquina, etcétera, ¿no? Este tipo de posicionamiento se puede lograr de forma manual o de forma con coordenadas, ¿sí? De tal manera que se pueda posicionar en el lugar adecuado como nosotros sea más conveniente, ¿no? Entonces, este elemento obviamente se puede copiar, se pueden poner varios elementos del mismo tipo en el mismo proyecto, ¿sí? Y también se pueden manipular de acuerdo a sus requerimientos. También se pueden transformar, ¿sí? Entonces, una vez transformado, se puede cambiar su grosor para hacerlos ligeramente distintos, ¿sí? También se pueden seguir rotando, ¿no? Si tienen otro tipo de curvatura, ¿sí? Y hacer más compleja su interacción con el mueble. De tal forma que ya teniendo todos los componentes hechos, pues al momento de hacer un render, quede realmente preciso. Aquí el dilema es si hago un objeto de ArchiCAD con este elemento o no. Es una opción del usuario, especialmente cuando quiera cubicar mobiliario. Si dejamos todo como morph, tengo la opción de poder seguir cambiando los cojines y los componentes para tener una aplicación más precisa, ¿sí? Dependiendo si tengo una repetición del mismo mueble. Pero, digamos, continuando ese nivel de conversación, si quiero guardarlo como objeto, lo único que tengo que hacer es seleccionar todos los componentes que van a ser un objeto
ir a archivo bibliotecas y guardo la selección como objeto. Esto lo que me va a generar es, vamos a ponerle sofá ejemplo, me va a convertir todos los morphs en un objeto con unas características de material básico, ¿sí? Y a partir de que lo deje guardado, me va a permitir colocarlo a través de mi biblioteca de objetos y lo voy a poder posicionar, lo voy a poder repetir varias veces en un proyecto de acuerdo a mi requerimiento. Un consejo que puedo dar en este aspecto es tener un archivo separado, que es como la fábrica de mobiliario, y de tal manera que podemos regresar al morph original, cambiarlo y simplemente a través de modificar el original podemos guardarlo con el mismo nombre y tener básicamente una sustitución de un nuevo modelo por todos los otros existentes. Entonces se puede manejar como un conjunto de morphs, se pueden agrupar, o como vemos aquí, se hizo simplemente un objeto de ArchiCAD, ¿sí? Son idénticos y se puede colocar en cualquier proyecto. Es un objeto que se puede llevar de un archivo a otro, ¿sí? Se lo puedo dar a un colaborador, a un compañero, ¿no? De tal forma que podemos tener algo que se ve muy realístico, muy suave, mucho más orgánico y poder hacerlo de una forma ligera, sin tener que importar un archivo con una cantidad de triángulos inmensa, ¿no? Simplemente para finalizar, lo vemos en alambre. Aquí podemos ver que al haber dado más resolución al cojín, es el elemento que más triángulos tridimensionales tiene. Entonces, también hay que escalar siempre la definición de los objetos de acuerdo al objetivo. No hay que sobremodelar. A veces no se va a notar en el render la diferencia entre un objeto simple y un objeto complejo. Entonces, hay que tratar no de sobredimensionar o sobredetallar los objetos. Bueno, espero que esta lección haya sido de su agrado y puedan tener la libertad de modelar pues prácticamente cualquier cosa, cualquier elemento orgánico o mobiliario que se requiere en una escena de interiorismo. Repito, esto no es un tipo de mobiliario que se usa en BIM o en administración BIM. Puede llegar a ser muy pesado si lo tenemos que multiplicar 500 veces, 1000 veces en un proyecto. Entonces, por lo tanto, este es un ejemplo típico de hacer una presentación para interiorismo de un mueble que se va a usar para render, ¿no? Bueno, mucha suerte. Buen uso de ArchiCAD.